Ahora sí, vamos ya con la segunda sesión del club de lectura del libro del clima, creado por Greta Thunberg. Aquí lo tenemos. Hemos ya tenido, esta es la segunda sesión. En la primera sesión que tuvimos la semana pasada vimos los 2 primeros capítulos. Aquí lo podéis ver. Hubo una serie de comentarios y estos días también ha habido un par de comentarios más. Aquí puso Pepe Sanchís, también un habitual del programa. Dice: enhorabuena por la iniciativa, intentar estar al día con el libro. Dice: en cuanto a las preguntas que hicimos la semana pasada, la masa crítica debe ser muy grande para vencer las resistencias y las tendencias inmovilistas. He oído que los datos objetivos no convencen a quienes se mueven por emociones. Igual en eso se basan las campañas que enseñan osos polares hambrientos, aunque no sea la única ni la más grave consecuencia del cambio climático, pero movilizan conciencias. Ahí el oso polar, dichoso oso polar, hemos hablado mucho de él. Los capítulos muy interesantes es para abrir boca. Tanto la introducción de Greta como el capítulo de la historia del CO2 son muy ilustrativos. Bueno, con esto quiero decir, porque hay gente que me ha dicho: oye, Alfonso, que es que yo me he perdido la primera sesión. No pasa nada. Podemos irnos enganchando. ¿Que leemos los primeros capítulos? Pues vamos al apartado de la página web. Vamos a la categoría de Club de Lectura y nos salen todos los posts que tenemos de Club de Lectura. Fijaos, ya tenemos aquí 4. Pues si lo que queremos es leer o ver de qué hablamos en cada capítulo, vamos aquí. Aquí vemos capítulo 1 y 2, entramos y podemos poner un comentario aquí abajo, sin problema. Ponemos un comentario, dejar un comentario, lo publicamos, escribimos lo que queramos, publicamos y podemos engancharnos en cualquier momento al comentario escrito. Luego en el directo de Twitch pues vamos comentando lo que cada semana hemos ido avanzando, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, ¿vale? Luego también tenemos por aquí a Jersey Owen, a Laura, que también, bueno, ahora está, precisamente también está en directo en Twitch, ella ahora, que también tiene un canal de divulgación sobre literatura, pero ella ha querido sumarse también al club de lectura de forma escrita con comentarios. Dice: soy incapaz de dar porcentajes necesarios para hacer que se produzcan cambios necesarios, pero sí que está claro que no todo el mundo está dispuesto a cambiar su estilo de vida y renunciar a ciertas cosas, lujos que provocan un mayor deterioro ambiental. Ya sea a nivel de país o a nivel individual, siempre fue muy fácil hablar con lo que se debe hacer, pero no tanto dar ejemplo. O se es sostenible o no se es, como dice Greta en el capítulo 1.1. Es un problema mundial, es de todos, y el porcentaje de población que será necesario implicar es toda. Pero las llamadas a la acción parecen estar siempre enfocadas a la sociedad civil y sí, el conjunto de pequeñas acciones puede producir grandes cambios. Y con esto, en el pensamiento debemos actuar. Pero los líderes han de dar un paso al frente, así que la forma de manifestar la voluntad de cambio es empezando por arriba, por quienes mandan y tomar las decisiones. En cuanto al segundo capítulo, el texto de Brannan y su referencia a que el planeta reaccionará igual con independencia de si la alteración del ciclo de carbono la produce el ser humano o la propia actividad natural del planeta, parece que es una batalla seres humanos versus planeta, que si seguimos aumentando las emisiones, él responderá. Pero, dice aquí Laura, la batalla es contra nosotros mismos y hasta que entendamos eso, no que eso es lo que tenemos que entender. Bueno, aquí el capítulo 2 explicaba lo que es el ciclo de carbono y acordaos que pusimos aquí la semana pasada un vídeo. Podéis repasar el vídeo que pusimos la semana pasada en YouTube. Pusimos enlace. Bueno, aprovecho para decir que no lo he comentado antes, que fijaos que cada vez que hagamos un episodio del Club de Lectura, subiremos a YouTube para que quien se lo haya perdido aquí en Twitch en el directo, pues lo pueda repasar. De hecho, aquí, bueno, aquí veis que hay una entrada, que la tenemos aquí. Tenemos aquí el enlace directamente a YouTube y luego en YouTube pues podemos seguir, en este caso, el programa de la semana pasada y se podrá ver el programa que estamos haciendo ahora, ¿vale? Así que nada, vamos entonces a ver los capítulos que íbamos a tratar esta semana, que eran el 1.3, el 1.4, el 1.5 y el 1.6. El 1.3 era nuestro impacto evolutivo, el 1.4, civilización y extinción, que bueno, esto es de qué forma estamos los seres humanos influyendo. O hemos influido, estamos influyendo y vamos a influir en todo lo que nos rodea en nuestro planeta. El 1.5, que es otro redactado por Greta, que es no hay nada más contundente que la ciencia, también con unas reflexiones muy interesantes. Y luego el último, el 1.6, es el descubrimiento del cambio climático de Michael Oppenheimer, que es un científico de la atmósfera, profesor de geociencias, bueno, uno de los pioneros en esto de intentar sensibilizar sobre cambio climático en el planeta.
Bien, son 4 capítulos. Hoy había algunas. Empezamos con poquitas páginas. Hoy hemos avanzado un poquito más. Son 4 capítulos. Pero bueno, me parecía interesante agruparlos porque tratan temas que se pueden ligar bastante bien. Entonces, bueno, vamos a leer un poquitín. Por si ha habido alguien que se perdió y no ha podido leerlo bien, pues vamos a ver un poco primero qué eran los aspectos sobre los que pedíamos reflexionar, sobre los que pedíamos darle alguna respuesta a algunas preguntas que planteábamos por ahí. Y luego, si os parece, pues repasamos algún comentario que ha habido por aquí en la página web y también repasamos pues, el propio contenido de los capítulos que hemos visto. Vale, y aquí empezaba yo diciendo: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto, bueno, el ser humano es capaz de transformar su entorno, de alterar paisajes, de romper equilibrios en ecosistemas, de dejar irreconocible un planeta entero, en definitiva. No en vano, algunos científicos ya hablan de una nueva era geológica, el antropoceno, que reemplazaría al Holoceno, la época actual del periodo cuaternario en la historia terrestre, y que se llama así por el significativo impacto global que las actividades humanas, por eso lo de antropo, han tenido sobre los ecosistemas. Y precisamente por las grandes cuotas de poder que se concentran en una sola especie, es más necesario que nunca que se realice una reflexión colectiva global sobre nuestro papel en la naturaleza. ¿Tenemos claro que somos una especie más? ¿Que nuestra salud y equilibrio depende de la salud y equilibrio del resto de especies y ecosistemas? ¿Que en realidad se establece una relación de yo a yo con la naturaleza? ¿Que no somos ajenos a las crisis climáticas, de biodiversidad y de contaminación y residuos? ¿Qué crees que está asentado en el imaginario colectivo? ¿Qué piensas tú? Pongo aquí, me gustaría leerlo en comentarios. Los artículos 1.3 y 1.4 nos dan algunas de las claves que muestran nuestro potencial avasallador en el planeta. Y luego, esto con respecto a los dos primeros capítulos. Luego, el siguiente, el artículo 1.5. Dice, bueno, digo yo aquí, después de leer el artículo 1.5, me martillea insistentemente una pregunta en mi interior. ¿Por qué si la ciencia lo tiene tan claro de forma consensuada, no somos capaces de organizarnos y enfrentarnos de una vez por todas al reto climático contundentemente, sin ambajes? ¿Es toda la responsabilidad achacable a gobiernos y grandes corporaciones? ¿Somos en cierta manera cómplices y nos sentimos cómodos en el fondo con esta situación desde el privilegio del norte global? ¿Nos incomoda pensar que estamos haciendo lo suficiente para intentar cambiar las cosas? Y no me refiero a reacciones individuales, sino a la raíz del problema, a los engranajes del sistema. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestro modo de vida actual? Y aquí ponía, bueno, me encantaría ver vuestras reflexiones en estos temas en los comentarios más abajo. Y luego en la primera sesión del Club de Lectura hemos visto cómo funcionan el ciclo de carbono y el efecto invernadero. En el capítulo 1.6 nos remontamos a la historia reciente de cómo el ser humano descubrió que con su actividad estaba contribuyendo a calentar el planeta y a producir cambio climático. ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Esto para los que han leído este capítulo. Y aquí pongo, para los más avezados, ¿algo que eches en falta de lo contado en este capítulo? Compartámoslo en comentarios. Bueno, no ha habido nadie que haya dicho eso que yo estaba buscando, pero bueno, no os preocupéis, que luego lo comentaré. Bueno, como siempre, si había alguna duda, no dudes en preguntar en comentarios. Y bueno, aquí, que el jueves que viene lo comenta. Vamos a comentar primero lo que nos pone por aquí precisamente Jersey Owen Laura. Nos ha puesto un comentario largo. Vamos a ver qué nos pone por aquí. Dice, creo que no nos consideramos una especie más, sino algo superior. Dice, como se dice en el capítulo 1.3, somos la fuerza evolutiva que decidirá el destino de todas las especies y todos los hábitats. Y por suerte o por desgracia, es totalmente cierto. El problema es que no comprendemos hasta qué punto nosotros mismos también dependemos de lo que sucede a nuestro alrededor. Es una relación bidireccional. Lo que provoquemos en el planeta, degradación de ecosistemas, extinción de especies, nos afectará a corto, medio plazo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Esta es la clave, ¿no? Lo que decía antes, en relación a esto que comenta Laura aquí, lo que decía antes yo aquí, esta pregunta que hice aquí de que en realidad se establece una relación de yo a yo con la naturaleza. Y esto de yo a yo, os voy a contar también una pequeña anécdota de dónde escuché yo por primera vez esto. Porque muchas veces se dice que no tenemos que olvidarnos que se establece una relación de tú a tú con la naturaleza. Pues yo hace un montón de años, como 15 o 20 años, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en un curso sobre medio ambiente así general, dio una charla a Joaquín Araujo y estaba precisamente diciendo, no, porque pues esta idea que estamos aquí comentando ahora, ¿no? Esa relación tan directa
que no se puede separar entre el ser humano y el mundo que le rodea, que a veces nos pensamos que como que somos un ser superior que está ajeno a la naturaleza. No, formamos parte de ella, somos un elemento más, con una gran capacidad de transformación, pero al fin y al cabo una pieza más de este puzzle que constituyen los ecosistemas en el planeta. Y estaba hablando de la necesidad de recalcar esa relación de tú a tú. Y entonces se quedó callado un par de segundos y dijo: creo que es la primera vez que lo digo, pero es que no solo es una relación de tú a tú, es una relación de yo a yo. Y a mí se me quedó grabada esa frase que dijo Joaquín Araujo, que nos dijo como que se le había ocurrido en ese momento, que nunca lo había dicho. Y dije yo, pues me gustó mucho y me la apunté en mi memoria histórica de grandes frases, que yo creo que se entiende muy bien con esto de yo a yo, relación de yo a yo. O sea, es que realmente somos la naturaleza también, no somos algo ajeno. Por eso, establecer y ser conscientes de esa relación de yo a yo me pareció pues una forma muy bonita de expresar esta idea con pocas palabras, ¿no? Y bueno, pues un poco es lo que dice aquí Laura, que es una relación bidireccional, esa relación de yo a yo, que lo que provoquemos en el planeta pues nos afectará a corto, medio y me atrevería a decir también largo plazo, ¿no? El capítulo 1.5, el que dice Greta, dice: ¿por qué si la ciencia lo tiene tan claro de forma consensuada no somos capaces de organizarnos? Y dice Laura: porque no da dinero, o al menos es lo primero que se piensa. Sabemos que el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, por ejemplo el agua, no solo es beneficioso a nivel de bienestar social, sino que también tiene un impacto positivo en la economía. Pero quizá, en una primera instancia, esos beneficios económicos no se palpan tan a corto plazo como nos gusta ver los números positivos en cuestiones de dinero. La ciencia es contundente, pero quienes tienen el poder de implementar las medidas que la ciencia sugiere, para, si no revertir, frenar la degradación total hacia la que nos encaminamos, pues no lo son. Dice: lo dije en el anterior bloque del Club de Lectura, lo hemos leído antes. No todo el mundo está dispuesto a cambiar su estilo de vida y renunciar a ciertas cosas. Y si quienes toman las decisiones a nivel global nacional no predican con el ejemplo, pues difícilmente la población lo hará. Bueno, pues sí, una reflexión interesante, no cabe duda. Y ya con respecto al último capítulo, dice Laura que le han llamado especialmente la atención 2 puntos. En 1981, como el efecto del calentamiento no era aún evidente, no debía llevarse a cabo acción ninguna, aunque la evidencia científica y el posible coste de la inacción eran cada vez más claros. Es decir, se sabía lo que iba a pasar, pero había pocas acciones, ¿no? Y de esto es como decir que no cojamos el paraguas, aunque el cielo esté lleno de cumulonimbos, porque todavía no está lloviendo. Sabemos que va a llover antes o después, pero no cogemos el paraguas. Dice: el problema es que ese pensamiento se ha mantenido en los siguientes años hasta que el chaparrón ha sido tan evidente que nos ha dejado casi a la intemperie. Si tenemos los medios necesarios para que una situación no desemboque en un final sin solución alguna, ¿por qué dejar que nos empape y arriesgarnos a coger una pulmonía de la que tal vez no podamos recuperarnos? Bueno, este ejemplo, yo lo leo, es un buen ejemplo. Lo que pasa es que quizás es un ejemplo a medias. Quizás para las medidas de adaptación frente al cambio climático puede valer lo de ponernos un paraguas, pero claro, para la mitigación, si hay cumulonimbos y va a llover, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, con respecto a la mitigación, por supuesto que podemos hacer, que es acabar con las emisiones. Entonces, bueno, es un buen ejemplo, pero quizás por poner un pero, una pega, es que nosotros, para temas de mitigación, tenemos muy claro y sabemos lo que hay que hacer, que es acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso lo podemos hacer. Al final, evitar que llueva, bueno, alguno te dirá, sí que se pueden hacer modificar las nubes, la disposición para que llueva, para que no llueva, para que... Bueno, es tela marinera. Bueno, Saúl, gracias por tuitear lo de la encina, el árbol europeo del año, y a ver si la gente se anima a votar y conseguimos. Hay uno en Polonia que tiene ya 28.000 y pico votos, pero bueno. La segunda creo que va a la encina de Colindres. Ahora, ¿qué dice Saúl por aquí? Por supuesto, esto que yo voy comentando aquí, yo os agradezco que comentéis por el chat lo que se os ocurra, que así ya descanso un poco, puedo beber un poquito de agua y vamos comentando un poquito la jugada entre todos. Que si no, no quiero que se convierta esto en un monólogo, que esto es un club de lectura virtual, precisamente para que todos comentemos un poco la cosa, ¿no? Bueno, dice Saúl: para mí es algo clave considerarnos una especie más, no la especie, ya que por mucho que seamos los más avanzados y teóricamente inteligentes, porque en la práctica a veces tengo dudas, no somos nada en la existencia de la Tierra y el universo. Ha estado antes de nosotros y seguirá sin nosotros, efectivamente.
Y termina Saúl diciendo, si cambiamos nuestra mentalidad y nos consideramos iguales, no nos apropiaremos de nada y avanzaremos en las soluciones al cambio climático. Pues efectivamente, Saúl, totalmente de acuerdo con lo que planteas aquí. Sin lugar a dudas. Esto de sentirnos tan especiales y somos nada, una mota de polvo en, en todo el universo. Vale, y le llamó la atención a Laura también, en la firma del protocolo de Kioto. Dice, la ciencia perdió la batalla debido a la influencia de las empresas productoras de combustibles fósiles y las principales empresas consumidoras. La economía es importante y a estas alturas de desarrollo no lo vamos a negar. Pero mientras los intereses individuales primen sobre los comunes, la ciencia seguirá perdiendo la batalla. La ciencia puede ser una gran aliada de las empresas, tanto públicas como privadas, pero al final todo parece reducirse, como ya he señalado, a la no disposición de cambiar los estilos de vida. Bueno, pues aquí es un tema que se puede trabajar en él mucho. Sin lugar a dudas. Bueno, son las 8. Yo tengo aquí bastantes cosas para comentar de cada uno de los 4 capítulos. Y también tengo aquí abierto la cuñadopedia. No nos olvidemos de la cuñadopedia, que lo que queremos hacer es construir de modo colaborativo un documento para sensibilizar sobre cambio climático. Esa información que todo buen cuñado debería conocer para establecer una conversación con cualquiera, ¿vale? O sea, va a tener como una doble visión. Para los cuñados que estén bien informados y hablen con conocimiento de causa, y para los que quieran rebatir información y argumentos al cuñado que no se haya leído nuestra cuñadopedia, pues también tenga argumentos para poder defenderse y convencerle. Ese es el objetivo de la cuñadopedia. Entonces, bueno, el otro día teníamos el documento en blanco y yo de la semana pasada a esta semana he empezado a trabajar un poquitín en el esquema básico. Entonces me gustaría compartirlo con vosotros para ver qué os parece, si os parece que es un buen enfoque, si no. Y por supuesto, a partir de ahora ya sí que os voy a pedir que cualquier idea que tengáis, que la vayáis poniendo en el documento. Lo primero que voy a hacer es compartir el enlace al documento colaborativo, que es este de aquí. Vais a poder poner comentarios y luego yo pues los aceptaré o los quitaré. Ya sé que esto es un poco alfonsocrático, pero es lo que hay, porque si no, imaginaos, yo no dudo de la buena voluntad de todas las personas que estamos conectadas aquí ahora, pero bien es cierto, como venga un graciosillo, pues puede acabar con nuestro trabajo en 2 segundos, y tampoco es plan de arriesgarnos a perder todo el trabajo. Entonces yo por eso os permito poner comentarios y luego yo pues los iré integrando. Intentaré ser lo más inclusivo posible y os animo, por supuesto, a que participéis y a que colaboréis. Va a ver, una cosilla que dice aquí Saúl. Por eso, como somos una especie más, nos afecta igual que el resto del problema. Nuestra salud y modo de vida se deteriora, pero nuestra ventaja es que podemos unirnos, razonar, llegar a soluciones y ponerlas en práctica, especialmente los que vivimos en el norte global rico. Efectivamente, de hecho, de eso vamos a hablar, del norte global rico y su influencia en esto del cambio climático. Vamos a comentar alguna cosilla que aparece hoy. Pero bueno, antes, quería explicaros o quería comentaros lo que he mirado. Aquí está la cuñadopedia sobre cambio climático. Os voy a poner aquí los pequeños apuntes que he ido haciendo, a ver qué os parece. Entonces, la idea es explicar a grandes rasgos lo que es el cambio climático en 5 ideas y 10 palabras. La gente que me haya seguido en mi labor divulgativa sabrá que esto es una cosa que no me lo inventé yo, es cierto, se lo vi a un investigador americano, esto de explicar el cambio climático en 5 ideas y 10 palabras, pero yo la verdad es que le he visto que tiene una potencia comunicativa muy grande, porque se retienen las personas y luego te permite cada una de esas ideas, pues desarrollarlas un poquito más y dar más información. Entonces, bueno, luego veremos qué 5 ideas y qué 10 palabras son. Entonces, la idea yo que tengo en esta guía, en esta cuñadopedia, es coger eso como hilo conductor. Porque luego nos permite, pues cada una de esas ideas, desarrollarlas. O sea, ir como de lo general a lo particular. Vale. Aquí 2 páginas web que son muy chulas. Dice, incluiremos, donde proceda, distintos mitos extendidos sobre el cambio climático para poder refutarlos con argumentos. Y aquí podemos sacar ideas. Os pongo aquí estas páginas web. Esta es una auténtica pasada, que básicamente tiene mitos del cambio climático y argumentos científicos para rebatirlos. Y luego aquí, Cranky Uncle, que es como el equivalente como el cuñado. Y entonces te permite identificar argumentos falaces
está referido al cambio climático y bueno, tiene un pequeño cuestionario que te permite identificar técnicas que intentan confundir, te enseña qué técnicas te emplean para confundirte y de esta forma te preparan, te forman para identificar esas técnicas cuando se habla de cambio climático. Fenomenal, tiene una serie de test. Algún día haremos algún test sobre esto para que veáis el tipo de información. Muy interesante. Entonces, me gustaría coger algún ejemplo de estos y hacer un resumen, adaptarlo y meterlo en esta cuñadopedia sobre cambio climático. Vale, entonces, temas que me gustaría abordar. Aquí, como digo, podéis, si echáis en falta algún apartado o os gustaría hablar de alguna cosa que consideréis interesante, que complemente lo que ya está aquí, pues me gustaría que lo comentarais por ahí en comentarios, ¿eh? Ya veo que hay por aquí gente comentada, pues se puede poner sin problema. Vale. Creo que hay que empezar explicando lo que es el cambio climático. Creo que eso es impepinable. Tenemos que empezar a explicarlo. Entonces, bueno, un apartado podemos empezar. ¿Qué es el cambio climático? Hay que empezar por eso. Luego, un aspecto importante, diferenciar entre tiempo y clima, que hay mucha confusión con esto. De hecho, uno de los argumentos negacionistas más avanzados que más se utiliza es: ¿pero cómo va a haber calentamiento global, cambio climático, si fíjate que la de frío ha venido ahora? ¿Vale? Eso es confundir tiempo y clima, porque el tiempo ya sabemos que se refiere al corto plazo y el clima, pues a largo plazo. Entonces, por un episodio puntual no se pueden sacar conclusiones de ningún tipo. Hay que hacer análisis de series históricas. Bueno, me parece muy importante, muy interesante meter un apartado en la cuñadopedia que aclare este aspecto. Vale, las 5 ideas a las 10 palabras. ¿Es real? Primera idea. ¿Somos nosotros? El ser humano es el responsable. Segunda idea. Tercera idea, consenso científico. O sea, no es que lo diga Alfonso, es que los científicos del clima que estudian esto en todo el mundo lo tienen clarísimo. Cuarta idea, ¿es malo? Tiene un montón de consecuencias negativas, no solo para el planeta, sino también y sobre todo también para nosotros como especie. Y luego, quinta idea, hay esperanza. O sea, podemos hacer cosas, sabemos cómo revertir la situación y podemos mejorarlo, ¿vale? Estos serían el esqueleto en el que me gustaría basar esta cuñadopedia para ir desglosando esas ideas con información, documentación basada en información científica, la mejor información científica disponible, los mejores estudios. Y entonces un poco la idea es esa, ir ahí desarrollando estos grandes apartados. Y luego, bueno, pues aquí he empezado un poquitín a poner algún apartado, que esto está básicamente sin completar nada, ¿eh? Estos son ideas a vuela pluma. Por ejemplo, cuando hablemos de que el cambio climático es real, ¿de qué podemos hablar? Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar del ciclo de carbono, que lo explicamos el otro día, ya en el anterior directo, que explicamos qué es esto del ciclo de carbono y cómo influye el ser humano, qué consecuencias puede tener. La composición de la atmósfera creo que es interesante. Y de hecho, ¿qué os parece si comentamos hoy un poquito la composición de la atmósfera? Porque esto me gusta a mí, en las actividades divulgativas que hacemos, me gusta hablar de ello, porque a no ser que te pille en clase en el instituto justo unos días antes o después de haberlo dado en clase, pues a veces como se olvida, ¿no? Porque si os pregunto ahora, por ejemplo, ¿cuál es el gas más abundante en la atmósfera? Así a priori, ¿cuál diríais? Bueno, Saúl, tú espero que lo sepas. Que esto lo tienes que tener muy trillado. Tú que estudias geografía y has tenido la asignatura de climatología hace poco que la has aprobado. ¿Sabes? El gas más abundante, si no me equivoco, es el nitrógeno. Bien. Si no iba... perfecto. Bueno, vamos a ver aquí una imagen que es muy llamativa, por hablar un poquitín. Yo creo que es importante saber cuál es la composición de la atmósfera. Fijaos, el 78% de la atmósfera en volumen y el 75% en masa, es decir, 3/4 partes del total de la atmósfera es nitrógeno. Ojito, ¿eh? Mucha gente piensa que es el oxígeno, y bueno, es un gas muy importante en la atmósfera, pero bueno, es el 20%, es una de cada 5 partes, que no está mal. Fijaos, entre nitrógeno, oxígeno y el argón, que es el tercero, que tiene más o menos un 1%, tienen más del 99% del total de la atmósfera. Fijaos, ¿eh? Y hemos hablado de gases de efecto invernadero, lo importante es el dióxido de carbono, que es el más abundante. Fijaos, es el más abundante. Pero fijaos, el 0,035 del total en volumen y el 0,053 de la masa, ¿vale? Aquí diferenciamos gases en cantidades fijas, cantidades variables. Bueno, en definitiva,
3/4 partes nitrógeno. Más del 99% entre nitrógeno, oxígeno y argón. Y gases de efecto invernadero, mira, aquí tenéis dióxido de carbono, pero es que el metano todavía es menos en porcentaje. Luego esto ya lo veremos cuando hablemos del metano. Pero bueno, me parece interesante también explicar en esa guía, saber cómo está compuesta la atmósfera, ¿vale? Ya lo veremos. Bueno, medición de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué es el efecto invernadero, por supuesto? Pero es que no ha pasado siempre esto del cambio climático. Lo de ahora es una cosa más. Esto como, bueno, pues este tipo de apartadillos deberían aparecer aquí. Luego, bueno, somos nosotros, Consenso Científico. Aquí habrá que hablar de los informes del IPCC. ¿Hay esperanza? ¿Qué podemos hacer? Vale. Vale, aquí Daniel Turón. Muchas gracias por el comentario. En el apartado de esperanza se puede ver reconocer el duelo climático, las emociones que nos provoca, y trabajar por la esperanza activa, en acción colectiva, explorar el tiempo profundo de evolución y proyectar perspectivas de futuro. Muy bonito. Bueno, otra raid. ¡Qué maravilla! Maestro con clase, muchísimas gracias. Jo, ya van 2 días seguidos, me caché en la mar. A ver cuando algún día te puedo hacer yo una también, hombre. Muchas gracias, maestro con clase. Aquí estamos hablando de la estructura de la cuñadopedia, ese documento colaborativo que, bueno, que tus alumnos, maestro con clase, pueden pasar por aquí y colaborar también, porque la idea es que sea un manual de cambio climático para sensibilizar, para informar sobre aspectos clave del cambio climático y que entre todos seamos capaces de... Mira, voy a compartir de nuevo la dirección en la que podemos tener la colaboración para que lo apuntéis. Si os ocurre alguna idea, podéis poner anotaciones y luego yo la reviso y si tal, pues las vamos viendo. Bueno, pues sí, efectivamente, me parece muy bien, Daniel, el comentario que has puesto, porque el tema de las emociones se está viendo mucho que la información, los datos, por supuesto que hay que darlos con toda su crudeza, no hay que edulcorar, no hay que relativizar, hay que decirlo. Pero es cierto que está más que demostrado que la información pura y dura, lo que es la ciencia sola, no provoca el impulso a actuar. Y las emociones, por eso ahora mismo, cada vez son más abundantes las iniciativas que relacionan arte con educación ambiental, porque el mundo de las emociones hay que despertarlo. Influye mucho en nuestras... Bueno, siempre decimos, ¿no?, que las personas somos cabeza, corazón y manos, ¿no? Y en ese triple ámbito hay que trabajar, ¿no? Quizá la cabeza es la más analítica, la información científica es la que más tenemos. El corazón, lo que nos impulsa puede estar más relacionado también con el mundo de las emociones, ¿no? Y luego las manos son las que actúan, ¿no? Entonces en ese triple ámbito en el que estamos constantemente... Ah, que la habías fijado ya, Saúl. Pues muchas gracias, Saúl. Fenomenal. Hombre, que te hacía raid. Bueno, pero hace mucho que no te hago ninguna, hombre. Muchas gracias. Maestro con clase. Bien. Pues mira, como ha hecho Daniel ahora, que yo tomo nota, pongo esto, y cuando lleguemos aquí a este apartado, que llegaremos en algún momento de construcción de este documento, llegaremos, pues tenemos en cuenta este comentario que nos hace aquí Daniel y veremos de qué forma podemos meterlo. Quien no sepa muy bien el tipo de documento que queremos hacer, yo os invito a que vayáis a la página web de la Cuñadopedia, que hay un ejemplo ya de las vacunas, para que veáis un poco el formato. Mira, aquí está, volúmenes, ahora os comparto, estoy mirando aquí el volumen, aquí, vale, bien. Aquí os pongo en el enlace la Cuñadopedia de vacunas. Vale, aquí la tenemos. Vale, pues esto es el formato, chulo, así muy atractivo, muy visual. Que eso, bueno, pediremos ayuda, que alguien, un alma caritativa, nos ayude a poner a poner los gráficos chulos y tal. Bueno, es así, pues con referencias a estudios científicos, información clara, con una estructura muy sencillita, pero bueno, con argumentos para tener claro la información de vacunas. Pues nosotros vamos a hacer una cosa parecida, pero referido al cambio climático. Vale. Bueno, pues aquí, que lo sepáis, que aquí tenéis este esquemita, tenéis el enlace, y si alguien
quiere poner cosillas. Bueno, aquí Saúl veo que has puesto aquí. Ahí estás ahí poniendo la diferenciación. Perfecto. Así vamos ahí. Me vas ayudando a darle forma un poco a esto. Y según vayamos, todo lo que os ocurra lo vais poniendo por aquí. Y luego yo voy ya dándole forma. Y le voy yo intentando ahí integrándolo todo y intentando que sea con espíritu de integración de las ideas que entre todos vayamos poniendo. Entonces, bueno, me parecía oportuno comentaros este esquema que había pensado. Pues decidme qué os parece, ¿eh? ¿Qué os parece si está la cosa... Si os parece que estas ideas os parece... ¿Qué os parecen estas ideas? Lo de las 5 ideas y 10 palabras. Que el cambio climático es real, somos nosotros, consenso científico es malo y hay esperanza. ¿Qué os parece? A mí la verdad es que me parece... Vamos, de lo mejorcito que he visto yo en tema de comunicación de cambio climático. Porque creo que se entiende bien, la gente se queda con las ideas y luego te permite luego desarrollar todo eso. Si queréis comentar por ahí qué os parece, pues lo podéis poner por ahí. Perfecto. Rosa, están bien, es fácil. Dice Rosa, ¿le parecen fácil? Pues sí, es fácil. Es un poco ahí la idea. Vale. Vamos a repasar una idea que he tenido por aquí, de todos los capítulos, así rápidamente, de cosillas que había por ahí. Vale, el artículo 1.3, nuestro impacto evolutivo, bueno, voy a poner yo aquí, voy a compartir algunas cosillas que había que apuntar yo por aquí. Aquí lo pongo en grande, lo pongo aquí en grande, aquí cosas que yo había apuntado por aquí. Dice, estos son citas literales del libro, que me gustaría leer con vosotros, para así comentamos la jugada. Dice, a medida que los humanos se dispersaban desde África, hace más de 50.000 años, y se extendían por todo el globo, las comunidades empezaron a cambiar. Las especies animales, sobre todo de megafauna, que incluía entre otros los wombats y los perezosos gigantes y los rinocerontes lanudos, empezaron a extinguirse. Nuestros antepasados eran eficientes depredadores armados con tecnologías genuinamente humanas, con herramientas que incrementaban las posibilidades de éxito en la caza y con una capacidad para comunicarse y refinar con rapidez dichas herramientas. La coincidencia temporal de las extinciones de la megafauna y la primera aparición de humanos está en los registros fósiles de todos los continentes, excepto en África. Pero coincidencia no significa necesariamente casualidad. Pero sí, en este caso sí. No era casualidad. La coincidencia era, porque si luego de hecho podéis revisar un poco los artículos que aparecen aquí. Y en Australia se vio muy claro que sí era por el ser humano, ¿no? De hecho, ha habido estudios que incluso decían que una comunidad de humanos asentada en un territorio, cazando un gran animal de estos que hemos visto antes, al año, durante sucesivas generaciones, implicaba extinción de especies. Claro, son cuestiones de, bueno, uno al año no parece mucho. Ya, pero son especies que les cuesta mucho reproducirse, que cuando pierden individuos con capacidad productiva, pues lo acaban acusando. Y claro, esto repetido. O sea, si son elementos que no tienen depredadores naturales y llega el ser humano y se los va cargando por su inteligencia, que son capaces de cazar cosas que hace tiempo no cazaban, o sea, es un pequeño desequilibrio que se produce en el ecosistema y a largo plazo acaba acabando con las especies, ¿no? Bueno, eso está más que estudiado. Y bueno, básicamente lo que dice este artículo es esa gran capacidad, decía yo antes, avasalladora del ser humano en todo el planeta, pues que está más que estudiada desde hace un montón. No desde que estamos en la revolución industrial, que todo se ha acelerado, se ha disparado mucho. Digamos que el ritmo se ha incrementado exponencialmente, pero ya desde hace muchísimos años, decenas de miles de años, ya hemos empezado a influir en las especies de forma muy determinante. Dice aquí, a medida que nuestros antepasados pasaban de ser cazadores a pastores y de recolectores a granjeros, transformaron la tierra en la que vivían y las especies de las que dependían cada vez más. Somos la fuerza evolutiva que decidirá el destino de todas las especies y de todos los hábitats. No solo referido a las extinciones de megafauna en todo el mundo con la caza, sino también con la domesticación de animales, expansión de tierras de cultivo, explotaciones forestales, expansión de especies invasoras, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. A mí esta frase me parece que es un buen resumen de lo que aparece reflejado en estos dos capítulos, ¿no? Pues dice, claro, somos la fuerza evolutiva, somos la especie que va a determinar cómo se distribuyen los paisajes, qué especies avanzan y cuáles retroceden. Dentro de muchas especies, de hecho, bueno, la ganadería es eso, ¿no? Es decidir qué especies se reproducen y cuáles no. Estamos seleccionando también esa evolución de las especies, ¿no? Bueno, en fin,
Expansión de especies invasoras, esto se ha visto. Cuando el ser humano se expande por todo el mundo, en los barcos van especies, las ratas, los gatos, que llegan a islas, que acaban con ese... Imaginarse una especie que como un mamífero tipo la rata o un gato que llega a islas donde hay ciertas aves o ciertos mamíferos que no tienen depredadores y de repente los tienen, es que extinguen las especies en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Y hay experiencias ya que han quedado más que demostrado, ¿no? Y eso también el ser humano. Sí, quien acaba con los huevos son las ratas, quien caza a los pájaros son los gatos. Sí, pero quien ha llevado los gatos a esas zonas y quien ha llevado las ratas a esas zonas es el ser humano. Entonces, bueno, expansión de especies invasoras, enfermedades, es decir, un montón de cosas. Civilización y extinción. Ojito esto. A principios de la centuria del siglo XX, la agricultura ocupaba unos 8 millones de kilómetros cuadrados en todo el mundo. Ya entonces, las personas llevaban unos 10.000 años dedicándose a la agricultura. Hacía tiempo que la mayor parte de los grandes bosques europeos habían sido talados, y los bosques y las praderas de Estados Unidos también habían desaparecido en su mayor parte. A finales del siglo XX, es decir, 100 años, estaban cultivándose más de 15 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, en menos de 10 décadas, los humanos araron tanta tierra como en los 10 milenios anteriores. Esto, si lo pensamos, es brutal. Brutal. Los humanos no empezaron a usar combustibles fósiles en el siglo XX. Los chinos ya quemaban carbón en la edad del bronce. No obstante, a todos los efectos, fue entonces cuando se creó el problema del cambio climático. En 1900, las emisiones acumuladas de CO2 supusieron un total de 45.000 millones de toneladas. Sin embargo, en el año 2000, esa cifra era de 1.000 gigatoneladas. Y desde entonces se ha incrementado hasta unas espeluznantes 1.900 gigatoneladas. La proporción de la flora y la fauna que sobrevivirá en un mundo que se calienta rápidamente es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Bueno, dice aquí también en este capítulo, muy interesante, dice, desde luego también hay muchas especies que simplemente no pueden trasladarse. Dice, en 2014, investigadores australianos llevaron a cabo un estudio detallado de Bramble Cay, un minúsculo atolón en el estrecho de Torres. El cayo albergaba una especie propia de roedor, un animal similar a la rata denominado Melomys rubicola, el único mamífero del que se sabía que era endémico de la Gran Barrera de Coral. Y como debido al ascenso del nivel del mar, el tamaño del cayo estaba reduciéndose, los investigadores querían saber si Melomys seguía allí. Y no era así. Y en 2019, el gobierno australiano declaró el animal extinguido. Fue la primera extinción documentada atribuida al cambio climático, aunque casi con seguridad otras muchas no registradas la habían precedido. Esto es súper interesante el cómo se documentó la primera extinción de especie, pero claro, esto es lo que decimos siempre. Lo que desconocemos es mucho más de lo que conocemos. Conocemos un montón de especies, pero las que desconocemos son muchas más de las que conocemos, ¿no? Entonces, bueno, el final de esta historia, dice, también se desconoce. A lo largo de los últimos 500 millones de años ha habido 5 extinciones en masa, cada una de las cuales acabó con casi 3/4 partes de las especies del planeta, y los científicos nos avisan de que nos dirigimos sin control hacia otra, la sexta gran extinción, que se diferencia de las anteriores en que es la primera causada por un agente biológico. Anteriormente, pues las concentraciones de CO2 habían sido derivadas de otro tipo de cuestiones, pues erupciones volcánicas en masa, pero no por un agente biológico, nosotros. Dice, ¿actuaremos a tiempo para impedirla? A ver qué dice Saúl por aquí. Ya puse lo de las diferencias, igual me pasé un poco, tú recorta lo que no consideres importante, espero que esté bien y esté claro. Lo de tiempo y clima, ¿no, Saúl? Vale, ya le iremos echando un vistacillo. Vamos a ver. Aquí el capítulo de Greta, que dice, no hay nada más contundente que la ciencia. La notable estabilidad climatológica del Holoceno permitió a nuestra especie Homo sapiens evolucionar de cazadores-recolectores a agricultores que cultivaban la tierra. El Holoceno comenzó hace unos 11.700 años, cuando la última edad de hielo acabó. En ese lapso relativamente corto hemos transformado completamente nuestro mundo, y con nuestro me refiero al mundo de los seres humanos. Nuestro mundo. Es decir, un mundo que pertenece a una sola especie, y esa especie somos nosotros. Esto es un poco como regodearse en eso que habíamos dicho, ¿no? De que nos pensamos que esto es nuestro, solo nuestro. No, somos una pieza más. Fijaos, esto cuando se pone con datos, con ejemplos, llama más la atención.
Si la historia del mundo se redujera a un solo año, la revolución industrial habría ocurrido más o menos 1,5 segundos antes de la medianoche, en la víspera de Año Nuevo. En ese 1,5 segundos hemos talado la mitad de los árboles del planeta, acabado con 2/3 de la fauna y flora silvestres, y llenado los océanos de plástico, además de iniciar una posible extinción en masa y una catástrofe climática. Hemos empezado a desestabilizar los propios sistemas de soporte de la vida de los que todos dependemos. En otras palabras, estamos cortando la rama en que vivimos. Esto me recuerda a mí la imagen esta, no sé si habéis visto, una película de los hermanos Marx, que van en tren y se queda el tren sin carbón. Y empieza, ¡más madera! ¡Más madera! Y lo que hacen es ir desmontando el tren, que también es de madera, y van echando madera del tren al horno que lleva ahí el tren, ¿no? Entonces, y va quemando el propio tren hasta que, pues eso, hasta que se queme a sí mismo. Pues esto es lo mismo. Estamos cortando la rama en que vivimos. Dice, no obstante, la inmensa mayoría de nosotros aún no tiene conciencia plena de lo que está sucediendo. Y a tantos otros, sencillamente, no parece importarles. Y a medida que nos alejamos cada vez más de la naturaleza, más difícil resulta recordar que somos parte de ella. Al fin y al cabo, somos una especie animal entre otras especies animales. No estamos por encima de los demás elementos que conforman la Tierra. Dependemos de ellos. No somos más dueños de este planeta de lo que son las ranas, los escarabajos, los ciervos o los rinocerontes. Una forma bonita de expresar esto que hemos hablado antes, ¿no? El 90% de las emisiones que conforman nuestro presupuesto total de carbono ya ha sido emitido. Ese presupuesto es la cantidad máxima de dióxido de carbono que podemos emitir colectivamente para conceder al mundo un 67% de probabilidades de mantenerse por debajo de ese aumento de 1,5 grados de calentamiento global. Eso que hemos hablado aquí en el canal hasta la saciedad. 1,5 grados se habló en el Acuerdo de París, que era lo máximo que podía crecer la temperatura de la Tierra sin que las consecuencias fueran irreversibles para nuestra vida y para el planeta. A ver qué dice por aquí Caleruega. Las consecuencias de uso inadecuado de los recursos tienen efecto boomerang. Sí, lo que decíamos antes, que nos afecta. Que pensamos que no, pero a corto, medio y largo plazo, todo lo que hacemos nos lo acabo devolviendo y con creces. Esa frase, la de las ranas, me gustó mucho, dice Saúl. Es concisa y da mucho que pensar, efectivamente. Además, sobre todo los escarabajos, que como sabéis, hay muchos entomólogos que dicen, si el mundo fuera de una especie, diríamos que es de los escarabajos, porque la gran variedad, la masa viva que hay en cuanto a volumen, bueno, es una pasada. Los escarabajos son brutales. Algún día hablaremos de escarabajos, haremos un monográfico de escarabajos. Bueno, ese CO2 ya ha sido lanzado a la atmósfera o los océanos, donde permanecerá y desestabilizará el delicado equilibrio de la biosfera a lo largo de muchos siglos por venir, por no hablar del riesgo de traspasar numerosos puntos de inflexión o tipping points, que eso hablaremos la semana que viene, y desatar ciclos de retroalimentación en ese mismo periodo de tiempo. El presupuesto restante de CO2 que podemos emitir mientras estemos por debajo de los objetivos acordados está casi agotado. Sin embargo, muchos países de ingresos medios y bajos, y aquí está una de las claves, no han creado la infraestructura, la riqueza y el bienestar que sostiene a los países de mayores ingresos, y para lograrlo requerirán emisiones considerables de CO2. Lo normal sería que alrededor del 90% del CO2 ya emitido constituyera el núcleo de las negociaciones climáticas, o al menos tuviera algún impacto en el discurso del clima a escala mundial. Sin embargo, sucede justo lo contrario. Además de otros aspectos cruciales, los países del norte global pasan por completo por alto nuestra deuda histórica. Y aquí quiero comentar una cosa importante, esto de la deuda histórica. Seguramente muchos habréis oído decir también, por retardistas, que dicen, sí hombre, nos vamos a apretar el cinturón nosotros y los que más contaminan son China. Y yo digo, es cierto, a día de hoy, ¿quién más contamina en China? Pero, ¿qué pasa si os digo que si consideramos las emisiones globales de toda la historia, la cosa cambia? Vamos a verlo. Con unos gráficos se ve bien. Fijaos. Emisiones de dióxido de carbono por país. Vamos a la actualidad. Estos son datos referidos a 2019. Datos de la actualidad pues diferirán un poquito, pero bueno, a grandes rasgos los porcentajes son válidos. China, efectivamente, cuando oigáis por ahí, China es la que más contamina. Y yo os digo, sí, fijaos, 29% del total. Estados Unidos, un montón, 14% del total, que también es muchísimo, ¿eh? Ya vimos el primer día
que las toneladas de CO2 por habitante y año difieren mucho. O sea, estos son volúmenes globales. Pero si nos metemos a per cápita, la cosa cambia. Aquí Estados Unidos son los campeones, indiscutibles. En porcentaje global, pues no tanto. Pero bueno, un 14% del mundo es una auténtica salvajada, es muchísimo. Luego, la India, 7%. Fijaos, la India. 7% es muchísimo, pero claro, ya vimos el otro día que la India ha pasado este año en número de habitantes a China. 1.400 y pico, tío, o sea, una exageración. Y fijaos, 7%, ¿esto qué significa? Pues que los indios en emisiones per cápita están todavía muy lejos de China. Y como se desarrollen al ritmo de China, tenemos el lío montado. Rusia, 5%. Luego aquí Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán. Bueno, aquí porcentajes un poco más modestos. Esto es una foto del estado de las emisiones. Pero ¿qué pasa? Si nos referimos a todo lo que se ha emitido en los últimos años de toda la historia, por decirlo de alguna forma. Cuaderno de maestra oficial. Pues es que la gente cuando sabe esto le vuela un poco la cabeza y le cambia un poco el chip, ¿no? Fijaos. 20 países con mayores tasas de emisiones de CO2, desde 1750 hasta el año 2020. Número 1, campeones, Estados Unidos. 24,5% del total. China es la segunda, que es muchísimo, un 14% total, es una salvajada también, pero fijaos, que es casi la mitad de lo que ha emitido Estados Unidos. Luego Rusia, Alemania, Reino Unido, Japón. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la deuda histórica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué quiero comentar estas estadísticas? Porque, vamos a ver dónde estaba aquí. Estábamos aquí. La deuda histórica. Pues claro, cuando se juntan los países ahora y dicen algunos, Europa, ya veis que Europa también es de los países que más ha contaminado. No, es que tenemos que reducir todos, por supuesto. Pero algunos dicen, sí, vamos a reducir todos, pero tú, que has contribuido en el balance global histórico en todo el planeta, que has consumido tanto, hombre, tendrás que apretarte tú el cinturón más. Esa deuda histórica, por eso dice aquí el capítulo que no se tiene en cuenta, no está en las negociaciones como una idea fuerza principal, y aquí surgen muchos problemas, porque muchos países dicen, bien, si el cambio climático nos afecta a todos, pero claro, tú, para tener el nivel de vida que tienes y para tener esa riqueza que tienes, has emitido un montón de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y ahora quieres que todos nos apretemos el cinturón, que sí, que lo vamos a hacer, pero tú tendrás que apretarte el cinturón más que el resto, porque has emitido más que el resto. Y esto es el punto clave de cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es un punto clave que en buena parte impide que se tomen medidas más ambiciosas, precisamente porque no llegamos al fondo del asunto. A asumir la responsabilidad que tiene cada país en esto, ¿no? Por eso estas estadísticas me gusta comentarlas, porque la cosa cambia, el chip cambia. Ahora, es fácil echar la culpa a China. Evidentemente China, pues hay que vigilarla muy de cerca, ¿vale? Tampoco digo yo que sean unos santos, ni muchísimo menos, pero si pensamos en el volumen global, en la evolución histórica, tenemos que hacer también autocrítica como países del norte global y decir, bien, esto tiene que ser una solución global. El problema que tenemos es global, la solución tendrá que ser global y tendrá que ser lo más justa posible. Entonces, bueno, ahí tenemos que ceder todos un poquito. A ver qué dice Saúl por aquí. China e India son muy grandes, vive mucha gente y contaminan un montón, pero están en desarrollo. Si les prohibimos contaminar ahora, no avanzarán a igual ritmo y seguirá habiendo mucha pobreza. Es bastante egoísta por nuestra parte acusarles de algo que es mayor culpa de Occidente. Efectivamente, yo creo que esa es la reflexión que tenemos que llegar todos, ¿no? Y luego una frase muy interesante que dice este mismo capítulo Greta. Dicen, volvemos a las cuestiones que no admiten medias tintas. Aunque algunos dicen que hay muchos matices de por medio, que las cosas son complicadas y las respuestas jamás son simples, repito, muchos problemas son de una claridad meridiana. O te caes por el barranco o no te caes. O estamos vivos o estamos muertos. A no ser que es el gato de Schrödinger. O todos los ciudadanos tienen derecho al voto o no. O las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres o no. O nos mantenemos por debajo de los objetivos climáticos fijados en el Acuerdo de París y evitamos así el riesgo de desencadenar cambios irreversibles que escapan al control humano o no. Me parece muy bien redactado y muy concluyente.
Dice, estas cuestiones, dice Greta, que para mí es subrayado porque me parece una frase a destacar, no admiten medias tintas. Cuando se trata del clima y la crisis ecológica, contamos con pruebas científicas inequívocas que sustentan la necesidad del cambio. El problema es que todas esas pruebas ponen a la mejor ciencia de que disponemos en conflicto directo con nuestro sistema económico actual y con el estilo de vida que mucha gente del norte global considera un derecho. Las limitaciones y restricciones no son exactamente sinónimos de neoliberalismo ni de la cultura occidental moderna. A modo de ejemplo, pensemos en cómo reaccionaron algunas partes del mundo a las restricciones durante la pandemia de la COVID-19. Es cierto que esta es una frase que nos daría para... Solo con esta frase que hay aquí, este parrafito, podríamos hacer el club de lectura de un día entero, ¿eh? Aquí hay muchos temas mezclados y tal, pero bueno. Aquí lo que me interesa es que aquí el foco se pone en que queremos arreglar el problema. Podemos hacerlo, pero tenemos que considerar todas las variables. Y muchas de ellas me da que no nos van a gustar. Gallaneco, muy interesante el comentario que pones aquí en el chat. Pero cuidado con eso que llamamos desarrollo. Y añadiría yo, cuidado con eso que llamamos sostenibilidad. El libro que acaba de publicar ahora Andreu Escriba, que es Contra la Sostenibilidad, que lo recomiendo, que nos puede volar la cabeza a todos. Sí. De hecho, incluso mucha gente sostiene que eso de desarrollo sostenible es un oxímoron. Que lo que es sostenible es la contención y el decrecimiento. Pero bueno, no quiero abrir ese melón todavía. Simplemente me interesaba hablar de estos capítulos hoy para abrir un poco la mente y tener en cuenta variables que quizás igual en el fragor de una lectura rápida igual no tenemos en cuenta, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con eso. Lo complicado que es. El buscar una solución y a la vez lo sencillo que es o que debería ser ponernos de acuerdo cuando tenemos la información. Es decir, a veces uno tiene un problema, vamos a poner un ejemplo que creo que todos podemos compartir. Hay enfermedades que a día de hoy son incurables porque no tenemos la forma de hincarle el diente a la enfermedad. Y es muy desesperante. Y al que le toca a la China, pues es muy frustrante, ¿no? Saber que te está pasando algo, que las que son pues mortales con más motivo, y que realmente el avance científico que hay no es suficiente como para atajar la enfermedad. Eso es un problema muy gordo, muy gordo. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí sabemos perfectamente la solución. Equiparar el ejemplo que he puesto ahora es como si tuviéramos un medicamento que dé respuesta a nuestra enfermedad, pero que por el motivo que fuera, no, es que la farmacéutica no me lo vende. No, es que el repartidor está almacenada en un almacén en Berlín y nadie se pone de acuerdo para traerlo. Es que es muy caro y no puedo pagarlo. Pues lo que está pasando con el cambio climático es una cosa parecida a este segundo ejemplo. Sabemos la solución. Si científicamente está claro. Desde hace muchas décadas, como vamos a ver en el capítulo siguiente. Se sabe desde hace mucho tiempo. Hace muchas décadas. No hay dudas al respecto. Pero no están tomando las medidas adecuadas. Que yo no digo que sea fácil, ¿eh? Pero digo que si lo más difícil muchas veces es identificar el problema, y ahora lo tenemos más o menos claro, vamos a ponernos de acuerdo. Que sabemos qué es lo que hay que hacer. Si es que lo sabemos. Vamos a ver quién está por aquí. ¿Quién ha venido por aquí? Que nos ha seguido. Cuaderno de maestra oficial. Muchas gracias. Está por aquí por el chat y ahora nos sigues. Vale, pues muchas gracias por venir por aquí. Dice Rosa, vi el artículo en El País sobre su libro y sí le doy una vuelta a términos de sostenibilidad. Sí. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con todo lo que dice Andreu, ¿eh? Pero a Andreu le gusta menear conciencias y provocar, en el mejor sentido de la palabra provocar, ¿eh? Y yo creo que hace falta que haya gente así, porque yo, vamos, no he leído el libro, no he leído el libro entero, le he ojeado un poquillo, he leído alguna cosa y bueno, me gustaría hacer un programa un día con él aquí para comentar porque hay mucha tela de cortar. Pero bueno, aquí estamos con el tema. Vamos a acabar con el artículo 1.6, que es lo que decíamos ahora. Sabemos qué es lo que pasa con el cambio climático, sabemos cuál es la solución, la ciencia lo tiene claro, vamos a ponernos de acuerdo. Y hace aquí un poquito de historia, desde cuándo sabemos esto. Y lo hace Michael Oppenheimer, que bueno, Michael Oppenheimer, bueno, aquí si buscamos en la Wikipedia, bueno, es todo un clásico en lo que es poner en el foco el cambio climático, hacer divulgación, intentar concienciar a políticos. Tuvo una intervención en el Senado de Estados Unidos en los años 80 muy famosa en el mundillo, que intentó, con poco éxito, todo se ha dicho, intentar que hubiera acciones al respecto, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver aquí. Vale,
Una atmósfera de ese gas podría darle a nuestra Tierra una elevada temperatura, y como algunos suponen, en algún periodo de su historia, el aire estuvo mezclado en una proporción mayor que la actual, con lo que debería haber resultado necesariamente un incremento de la temperatura provocada por su propia acción y por el aumento del peso del aire. Esto que acabo de leer no está en el libro del clima, ¿vale? Esto es lo que os provocaba un poquitín cuando ponía la publicación en la página web. Os decía, ¿alguien echa en falta algo? Porque el bueno de Michael Oppenheimer empieza en la historia del origen a principios del siglo XX. Pero antes ya había habido algunos avances. Y esto que ves aquí es una de las conclusiones a las que llegó precisamente una mujer, Eunice Foote, que se anticipó 3 años a los experimentos del físico y químico británico de origen irlandés John Tyndall, al que se ha considerado hasta ahora el descubridor del efecto del CO2 en la atmósfera, y que probablemente el irlandés utilizó como base 3 años después. Es decir, como ha pasado muchas veces en la historia a la que nos acercamos el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer en la Ciencia, hay muchos casos de, bueno, pues por la evolución de la sociedad ya sabemos cómo se organizaba el asunto antes, que las mujeres pues igual no han tenido el papel que las correspondía a muchas investigaciones científicas, bien porque directamente ni se las dejaba acceder, o las que accedían, los estudios que hacían pues no eran reconocidos, o bien hombres que trabajaban con ellas se apropiaban de los estudios y pasaban a la historia como eso. Bueno, pues este caso, pues también aquí tenemos a Eunice Foote, que bueno, hizo una serie de trabajos y de experimentaciones que ya veían que esto del CO2 que puede implicar aumento de la temperatura. Bueno, aquí aprovecho también para poner aquí un tweet que puso también Ecodiuku, aquí este divulgador también en temas medioambientales, que también desde aquí, bueno, es amigo del canal y le apoyamos mucho, que hizo precisamente un vídeo explicando esto, ¿no? Bueno, sin más, esto era la pequeña provocación que os hacía, que no aparecía recogido en este libro, pero me parecía interesante comentar, porque se conocía antes incluso de lo que aparece aquí recogido en el libro. Supongo que el autor, supongo que esto lo conoce, pero también entiendo que son artículos muy pequeñitos y no se puede hablar de todo, ¿no? Pero bueno, que a mí me apetecía comentarlo aquí. Vale, más cosas que aparecen. Esto sí que aparece ya en el libro. Vamos a ver. Al principio, más que un problema, se trataba de una curiosidad científica. O sea, todo eso que hemos visto antes, estas personas aquí, tanto John Tyndall como aquí Eunice Foote, pues más que un problema, se trataba de una curiosidad científica. Se hacía una observación y se decía, bueno, se puede calentar. Vale, bien, sin más. Y luego Svante Arrhenius, que es un químico sueco, también muy, muy famoso, no manifestó inquietud alguna cuando en 1896 publicó su ahora famosa predicción de que con la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera, debido a la combustión del carbón, la humanidad aumentaría poco a poco la temperatura terrestre en varios grados. Sus hallazgos fueron casi unánimemente ignorados hasta la década de 1950. Fijaos, en 1896 ya se dice, oye, que el ser humano puede aumentar la temperatura del planeta. No se le dio importancia, es cierto, bueno, había pocos estudios al respecto. Y hasta 1950 no se dijo, espera, cuidado, que ese calentamiento podría tener consecuencias catastróficas. Vale. Una década más tarde, un joven meteorólogo, Syukuro Manabe, desarrolló las primeras simulaciones modernas del clima por ordenador. Y su predicción de hasta qué punto se calentaría la Tierra demostraba que Arrhenius no se equivocaba. Siguiendo la estela de Manabe, nuevas investigaciones científicas trataron de esbozar una imagen de efectos progresivamente peores. Y a finales de la década de los 70 ya había consenso científico sobre hasta qué punto podía calentarse el planeta cuando se duplicasen los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera. Es decir, que esto de que gases de efecto invernadero en la atmósfera calentarían el planeta con efectos que no nos iban a gustar no es una cosa hace 4 días, ¿eh? Fijaos, años 70. Y bueno, aquí explica un poquitín, esto lo vimos el otro día, ¿eh? Física básica, por repasar, que subyace el efecto invernadero y las razones por las que tiene lugar el calentamiento global son aún ahora más claras que hace un siglo. Los gases que constituyen la atmósfera terrestre, principalmente nitrógeno y oxígeno, lo que hemos visto antes, más del 99% entre los dos, son transparentes en general a la luz solar. En consecuencia, la mayor parte de esta atraviesa la atmósfera y calienta la superficie del planeta. A medida que la Tierra se calienta, desprende calor que vuelve al espacio en forma de radiación infrarroja. Sin embargo, el vapor de agua y algunos otros gases presentes en nuestra atmósfera en cantidades ínfimas, en especial el CO2, absorben o retienen mucha de esta radiación, enviando una parte de nuevo hacia la superficie e incrementando la temperatura del planeta. Esto es un poco de repaso de lo que hemos visto el otro día, ¿eh?
Se trata de los gases de efecto invernadero, llamados así porque el proceso de retención de calor es análogo a la forma en que los cristales de un invernadero mantienen el interior caliente incluso en un día gélido, lo que permite que las plantas prosperen. Sin esos gases, el calor radiado desde la superficie terrestre se perdería en el espacio y el planeta sería unos 33 grados más frío, hasta llegar a unos menos 18 grados centígrados, que ya también lo vimos el otro día. Gracias al efecto invernadero, la temperatura se ha mantenido con un intervalo favorable para la vida que ha permitido evolucionar a los humanos y otras especies. Bueno, durante miles de años el proceso ha sido estable hasta la expansión de la industrialización en el siglo XIX. Los combustibles fósiles que la impulsaron, carbón, petróleo y gas natural, son residuos de materia vegetal basada en carbono y enterrada hace millones de años que extraen mediante minería y perforación para alimentar nuestras fábricas, centrales eléctricas, automóviles, tractores, barcos, todo esto. Esto, como digo, aparece en el libro, en este capítulo, en este último capítulo de hoy. El uso de combustibles fósiles libera decenas de miles de millones de toneladas de CO2 al año y la agricultura y ganadería han provocado asimismo un incremento de la emisión de metano y dióxido nitroso, gases de efecto invernadero, cuyo efecto por molécula es aún mayor que el del CO2. La perforación en busca de gas natural y su transporte aún ha lanzado más metano al aire. La deforestación desenfrenada y con otros cambios de uso de la tierra son también grandes fuentes de CO2 y demás gases de efecto invernadero. Como resultado de estas acciones humanas, los niveles de este gas en el aire son ahora un 50% mayores que en la época preindustrial. Los cientos de miles de millones de toneladas de gas de efecto invernadero ya añadidos a la atmósfera habrían tenido un efecto relativamente reducido de no ser por los ciclos de retroalimentación que han acelerado el caldeamiento. Este caldeamiento ha aumentado la evaporación de la superficie oceánica. ¿Esto qué ha hecho? Ha lanzado más vapor de agua al aire. ¿Esto qué ha provocado? Que a su vez ha acelerado el calentamiento. Al fundirse el hielo ártico, más luz solar ha sido absorbida por la superficie del mar en vez de ser reflejada por el hielo, lo que ha acelerado todavía más el calentamiento. ¿Veis este efecto? Estos ciclos de bucles de retroalimentación. Las nubes retienen el calor y reflejan la luz del sol, y el efecto neto de los cambios en la nubosidad debido al calentamiento es otra retroalimentación que calienta más la Tierra, bueno, en conjunto. Esto provoca que el planeta se caliente 3 veces más rápido de lo que él haría si no existiesen. La acumulación de CO2 en la atmósfera merece un interés particular porque la eliminación permanente de este exceso depende de un proceso muy lento. Cuestión de siglos. La disolución en los océanos. También lo vimos el otro día del ciclo de carbono. Aunque algunos expertos investigan formas de acelerarlo artificialmente, semejante tecnología no existe en la actualidad de manera eficiente y asequible. Con lo cual, los tecnooptimistas, que no sean tan optimistas, que está la cosa todavía muy verde. Igual que su física básica, el alcance del esfuerzo requerido para enfrentarse al calentamiento y la necesidad de una acción precoz se conocía muy bien hace más de 30 años. ¿Por qué no hemos hecho casi nada? El problema ha radicado en que, aunque los científicos vieron lo que sucedería, ha sido muy difícil que los políticos se hicieran cargo del peligro de la situación. Bueno, aquí estamos viendo la concentración de dióxido de carbono a lo largo de la historia, en los últimos años, desde 1960, y vemos que va creciendo. Y es un poco cachondo este gráfico, porque va poniendo hitos en cuanto a cumbres mundiales, pero con poco éxito. Sigue avanzando. Primera conferencia sobre el clima en el 79, primer informe de evaluación del IPCC, 1990. El IPCC que se creó, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, se creó en 1988. Entra en vigor el Protocolo de Kioto, 2005. Acuerdo de Copenhague, 2009. Adopción del Acuerdo de París en el 2015. Fijaos. Bien. ¿Por qué no hicieron nada? Bueno, esto lo vamos a dejar para otro día, esto, ¿eh? Lo vamos a dejar para otro día. Hemos visto esto. A ver si hay alguna cosilla más que quería enseñaros. Bueno, pues, ¿qué hora es ya? Y 46. Pues nos hemos ido un poco de tiempo. Mucha cumbre, poca solución, o lo que es lo mismo, mucho ruido y pocas nueces. Efectivamente, Saúl. Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta sesión del Club de Lectura de hoy, que hemos visto pues 4 capítulos nada menos. ¿Qué os han parecido? A mí me han parecido muy interesantes. Me gusta sobre todo este libro, cómo está concebido, porque se hace muy ameno de leer, no es pesado, son artículos muy ligeritos, muy cortitos, entre 4 y 8 o 10 páginas como muchísimo, de media son 5 o 6,
Con lo cual te da los aspectos clave. Si luego tú quieres investigar o leer alguna cosa más, que es un poco lo que intento yo hacer aquí, cuando veo alguna cosilla que creo que hay que complementarlo, pues os saco unos gráficos, os saco un vídeo, os saco lo que haga falta. Y esa es un poco, va a ser la dinámica que vamos a seguir. Si alguien no ha leído todavía los capítulos, que no se preocupe, que aquí os podéis reenganchar en cualquier momento. Así que no sea una excusa el no participar, el que no podemos estar los jueves en Twitch, porque publicamos todas las semanas el artículo en la página web y ahí se pueden poner comentarios, como ha hecho Laura, como ha hecho Saúl, como ha hecho Alberto, como ha hecho un montón de gente, como ha hecho Pepe. Así que nada. Para el próximo, lo pondré mañana en... Estoy valorando si poner 2, 3, ya veremos. Seguramente sean los 2 siguientes, pero no me quiero adelantar, porque quiero valorar alguna cosilla antes. Que igual son... Porque está el tema de por qué no han hecho nada y está el tema de los tipping points, que son... Yo creo que con esos 2 capítulos vamos a ir bien, porque son buenos. Son buenos. Y tienen mucha chicha. Entonces igual merece la pena destinarle un par de capítulos. O sea, perdón. Destinar un episodio a un par de capítulos, porque tiene mucha chicha. Pero bueno, mañana lo publico en la web, lo consulto con la almohada hoy y mañana lo publicamos. Bueno, me voy, no me quiero ir sin antes recordaros... Bueno, aquí Saúl aquí ha puesto un testamento para diferenciar tiempo y clima, perfecto, así me gusta. Para que pongáis por aquí comentarios a esta cuñadopedia que vamos a hacer entre todos. Me gustaría que fuera fruto de la comunidad, cuanta más gente quiera aportar, que lo ponga. Y nada, ahí Saúl, la pena es que no sube puntos esto, ¿eh? No te puede dar positivos, ¿eh? Ya lo siento. Pero bueno, hay que hacer un convenio con la universidad para que estar aquí participando sea algo positivo. Bueno, ya veremos. Tendré que hablar yo con Virginia, con algún otro profe ahí de la Universidad de Cantabria, para que los estudiantes de geografía tengan alguna ventaja por participar aquí. Ojalá sumar algo más. Bueno, todo es ponerse. Bueno, vamos a ver quién está por aquí conectado de nuestra gente. Vale, está Serezade. Serezade, que es la divulgadora que... Bueno, está Jersey. Bueno, vamos a ver. Está Serezade, que tiene 170, y está Laura, que tiene 14. Venga, vamos a darle un premio a Laura por haber participado activamente en los comentarios. Porque Serezade, bueno, me interesaba también ir donde Serezade para recordar lo de la cuñadopedia entre su comunidad, por si alguien quiere participar, pero bueno, yo creo que vamos a ir con Laura. Vamos con Laura. Vamos a ver. Jersey, aquí la tenemos. Vale, vamos a iniciar la raid por aquí. Como siempre, hoy como está Rosa por ahí por el chat, voy a poner la canción, Rosa, ¿eh? No te preocupes que no voy a irme de aquí sin ponerte la canción, ¿eh? Que luego ya sé que me echa la bronca. Vale, pues aquí la tenemos. Vamos a ver. Sí, por fin. Vamos a poner la versión cortita y enseguida nos despedimos. En plan planeta, coge tu cometa, tu alma de poeta y echa a volar por la actualidad. En plan planeta, Hey, hey. en plan planeta, Hey, hey. en plan planeta. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Finalizamos hoy la segunda sesión del Club de Lectura Virtual. Hemos leído unos capítulos, hemos compartido reflexiones y seguimos avanzando. Porque esta cuñadopedia la vamos a sacar entre todos, estoy convencido. El jueves que viene, más y mejor. Gracias, Saúl, por estar ahí en la moderación. Gracias al resto de gente que estáis por ahí participando en el chat. Y también los que estéis siguiendo el programa y no habláis, que también me acuerdo de vosotros y que también os lo agradezco. Aunque me gustaría que participáis un poquito más, pero si no, pues tampoco pasa nada. Aquí seguimos. Hasta el jueves que viene. ¡Hasta luego!